Eduardo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el contacto. No, gracias a usted porque se toma un tiempo para charlar estos asuntos tan delicados. ¿Qué reflexión hace el número, Eduardo, que se conoció hoy después del mediodía y que da cuenta de este nivel gigante de pobreza? Sí, como usted decía, ¿no? Lamentablemente era un valor esperado. Algunas estimaciones, trabajos de corte académico que nosotros desarrollamos estaban realmente muy, muy cerca de este valor. Y también que lamentablemente es un valor del semestre, ¿no? Es decir, que hemos tenido el segundo trimestre, que si uno lo desglosa puede estimar que la población en situación de pobreza a nivel de todos los aglomerados relevados por la encuesta permanente hogares estaría en un 47,2%. Este valor de 40,9 es del semestre, ¿no? En un primer trimestre que estaría en valores cercanos al 34,7 y después sí hubo un aumento muy fuerte, ¿no? Y eso fue el efecto de la pandemia, el efecto de la cuarentena. Por supuesto que, como usted decía, futuro es previsible que estos valores bajen, es decir, que se baje del 47,2, ¿no? Pero sí que se va a estabilizar en valores altos, ¿no? Lamentablemente de los que teníamos en los últimos trimestres, y sobre todo porque venimos de una cuestión estructural de la pobreza, ¿no? No es una situación actual, no es una situación de la coyuntura o de la pandemia, sino que después de las políticas neoliberales del año 2001, terminamos en el 2002 con un 52% de población en situación de pobreza. Mejoró mucho hasta los años 2008-2009. Y después ahí nos estabilizamos en valores elevados, que marca lo estructural de esto. Entonces ya son décadas, ¿no? Y cada vez como que estamos en un escalón más bajo para poder salir, más bajo en bienestar de la población. Esto es solamente un indicador, pero hay otros, muchos indicadores que indican las cuestiones adversas que viven las familias, ¿no? Si me permite la analogía, la botella puede perder líquido, habrá momentos en que el líquido estará más o menos arriba del cuello de la botella, pero desde un tiempo a esta parte nunca se pudo volver al nivel del líquido donde se tomó, por ejemplo, una muestra, donde se empezó a investigar. Dicho de otra manera, van quedando, a pesar de que los procesos pueden ir mejorando históricamente, mejor dicho, los procesos históricos pueden ir mejorando, va quedando gente como en un nivel atávico, un nivel más crónico, ¿no? de esa pobreza. No sé si es correcto el pensamiento. Sí, es precisamente así. Nosotros ya estimábamos en años anteriores que hay como cercano a un 20% de la población que tiene una pobreza estructural, ¿no? Que no es solamente por ingresos, ¿no? Sino que va también con una vivienda que no es digna, que los servicios no le llegan, básicamente lo que es los servicios de los hogares, la conexión al agua de red, los desagües cloacales, la salud, como aparecieron también enfermedades de la pobreza, como la tuberculosis o en algunas zonas el mal de Chagas, como también los niveles de educación formal y los niveles de empleabilidad son muy bajos, como han desarrollado toda una actividad laboral también en lo que es el empleo precario, en algunos casos con un autoempleo, como puede ser una persona que recicla residuos, un cartonero, ¿no? Y también una cuestión generacional, una tercera generación, podemos pensar, de personas que no vieron que el esfuerzo de sus padres y de sus abuelos sea bien retribuido, ¿no? Y eso también mella a nivel social y a nivel psicológico, como algunos están cada vez más como en los bordes, en las periferias, en algunos casos ya excluidos, pero no solamente del consumo, de la producción y de la distribución, sino también muchas veces de lo que son las pautas sociales de convivencia. Y ahí es un problema muy serio, ¿no? Y como usted dice, vamos acumulando como capas, ¿no? Va quedando como capas geológicas de excluidos
que es cada vez más difícil salir. Eso tiene que ser una alerta muy grande. Ahora tenemos un golpe grande porque nos vino de la pandemia, en una situación estructural que ya era muy compleja, ¿no? Pero bueno, tal vez esto tomarlo para recapacitar y ver qué políticas de Estado podemos desarrollar que apunten a la producción y al trabajo, ¿no? A la generación de bienes y servicios, no solo para un consumo interno, sino también exportable, ¿no? Pero tenemos que estar, no solamente le podemos pedir eso al sistema político, que puede ser el que un poco trate de conciliar eso, pero sí un gran compromiso de la dirigencia, de los empleadores, el sector privado en realidad es el que genera el empleo genuino, los formadores de precios, porque la inflación es un flagelo muy grande y lo hemos notado hasta en estos tiempos. Inversiones, algún tipo de inversionista, porque una falencia muy grande es que no tenemos inversiones genuinas en Argentina. Imprescindible que estén los trabajadores con los sindicatos, las organizaciones de base, porque representan en parte a todos esos desarrapados de las actividades, y también la ciencia y la tecnología, ¿no? Las universidades, el INTI, el INTA, ¿no? Todo lo que es un conocimiento que tenemos que tener para generar una mayor producción y bienes que sean también apetecibles a nivel mundial. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Lo quería consultar, bueno, respecto a lo que estaba comentando recién, ¿no? Sobre el accionar que va a tener que tener el Estado en este sentido para poder revertir un poco estos números. Y usted hablaba que, haciendo un poco de futurología, comienzan a descender en algún momento. Ahora, ¿cuánto tiempo puede llevar poder disminuir este número que fue impactando, este crecimiento que se dio de un mismo semestre de un año a otro? ¿Cuánto tiempo le puede llevar a la población y al Estado también que estas medidas comiencen a ser efectivas? Bueno, sería un poco aventurado poner una cantidad de años determinada, pero sí que va a haber una complejidad en esto, ¿no? Sobre todo porque a nivel del contexto internacional tampoco está tan favorable como tuvimos la salida después de la crisis del 2001, ¿no? No tenemos mercados internacionales dinámicos que demanden materia prima que genera Argentina, básicamente todo el boom de la soja, de la primera parte de la década del 2000, ¿no? Entonces, en este sentido va a ser más complicado, los países también, bien o mal, algo le ha pegado, por supuesto mucho más en Argentina, con un contexto también de deuda complejo que teníamos. Muchos países pueden asumir deudas para dinamizar ese desarrollo y salir más rápido, y para nosotros eso va a ser mucho más complicado, ¿no? Entonces hay un contexto internacional, un contexto argentino también complejo, por el hecho de que tenemos gran parte de la población que necesita asistencia, estamos hablando de estos valores. Las asistencias están claras que son estrictamente necesarias, ¿no? Porque la sobrevivencia de muchas familias está a través de eso, pero que no ayudan a salir de la pobreza, ¿no? Vimos un esfuerzo muy grande de toda la sociedad a través del refuerzo de las AUH, de los IFE, los ingresos familiares de emergencia, pero que vemos los índices de pobreza, es decir, que si no se reactiva el mercado de trabajo, si no se reactiva la producción, vamos a seguir en estas mismas circunstancias, ¿no? Aunque sean un poco más atenuadas. Uh-huh. En cuanto a lo que es, por ejemplo, las franjas etarias, también hay un desagregado de cuáles son algunos porcentajes. También normalmente siempre cuando se habla, por ejemplo, de los niños, la cantidad de niños y adolescentes que están sumergidos en la pobreza, muchas veces también genera mucho dolor conocer esos números, haciendo un desagregado de lo que son las franjas etarias. Sí, bueno, lo que vemos a nivel global de la población en general, que hay un 40,9% de población en situación de pobreza, cuando lo focalizamos en los niños de 0 a 14, es un 56,3%. Es decir, largamente la mitad de los menores de hasta 14 años están en una situación de pobreza, ¿no? Esto siempre se remarca más por la constitución demográfica de los hogares de menores ingresos, por la imposibilidad también, ¿no?, de los menores de generar un ingreso. Entonces ahí se ve mucho más agravado, ¿no? Bien, Héctor, no sé si te queda alguna... No, me agradecerle a Eduardo, disculpame, Auge, de agradecerle porque se nos acabó el tiempo. Pensaba, como esto último que decía, tenemos segundos, Eduardo,
pero puede sonar como un cliché, pero estamos hablando que la mitad de los chicos o de la población de 0 a 14 años es pobre. Digo, algunos lo van a decir, es un cliché decir esto, pero realmente estamos hablando del futuro del país. Sí, sí, y el 15,6 son indigentes, ¿no? Es decir, que los gastos, los ingresos de su familia no alcanzan para cubrir los gastos de alimentación, ¿no? Con todo lo que conlleva eso, ¿no? Con todo, porque esto es una monetarización, pero con lo que conlleva de no tener una buena alimentación, ¿no? En los primeros años, que su capacidad de pensamiento también se va a limitar en el futuro, las posibilidades de desarrollo personales, las posibilidades de desarrollo de su familia. No, son cuestiones preocupantes que nos tienen que llevar a tener que a evidenciar la necesidad de identificar, desarrollar, pensar entre todos esas políticas de Estado como para salir adelante de una vez por todas. Gracias, Eduardo, por su tiempo. Que tenga buenas noches. Bueno, gracias a ustedes y que tengan muy buenas noches.